10:18 en la República Argentina. Seguimos compartiendo la mañana de FM Canning, la mañana de cómo queremos, y siempre con la actualidad, Vani, siempre con los temas salientes y el tema de ayer, sin lugar a dudas, que se ha metido en todas las casas. De alguna u otra manera el tema de Matías Salé ha tenido una repercusión muy importante, pero el tema también, Vani, es que todo el mundo se lanzó a hablar, pero a veces está bueno clarificar y separar la opinión de la precisión. Sí, ayer decíamos que se ha escuchado de todo en la televisión y hay voces que uno respeta, ¿no? Más que otras, y en realidad ayer también lo escuché a Enrique da Rosa, que estuvo en una nota con Fantino. ¿Cómo le va, Enrique? ¿Está en línea? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va a ustedes? Muy bien. Nos interesaba hablar con usted, Enrique, porque sabemos de su compromiso con determinados temas y la forma en que usted lo maneja. Y está muy empapado el tema Ale, ¿no? Porque ayer fue uno de los temas del día. Y le quiero preguntar si en realidad podemos hablar de brote psicótico, lo que sufrió Matías Salé. En realidad, por lo que cuentan, Sí. obviamente siempre los diagnósticos a distancia no se hacen, pero Sí. digamos, por lo que cuentan, sí hay una ruptura o por lo que muestran en videos y demás, es una persona que presenta una ruptura del contacto con la realidad, que por definición eso es una ruptura psicótica, es decir, cualquier cosa que me distancie del cotejo de la realidad. El cotejo de la realidad es lo que todos hacemos cuando de golpe subimos a un colectivo o hacemos algo y en definitiva y sabemos que tenemos que sacar el boleto, o vamos a un lugar y sabemos dónde estamos. Bueno, cuando esto se altera es un cuadro psicótico, y brote por la temporalidad, por el aspecto del tiempo más acotado, a diferencia de un cuadro psicótico crónico que se va dando en periodo de meses o años. Claro. Ahora, doctor, la pregunta es, ¿esto ocurre de un día para el otro o está ocurriendo algo en nuestro interior, en nuestra mente, y esta es la demostración de que algo ocurrió? En realidad se va manifestando, en general se va manifestando de manera paulatina. Justamente el aspecto, esto de lo de brote, tiene que ver con que ese aspecto paulatino es un poco más menos prolongado perdón, del que uno espera en un cuadro crónico, pero hay elementos predictivos, es decir, justamente ayer varios de sus colegas al contarme me dicen, sí, pero yo vi esto la semana pasada y hablé con él en el otro momento, en el cual hay varios elementos a veces que van pensando, que van armando la idea de que esto se pudo haber ido produciendo. Por ejemplo, una entrevista que hizo con Alejandro Fantino la semana pasada, ya había un contenido extraño, bizarro, ¿no? Sí, y ayer cuando lo escuchaba que hablaba de esto con Fantino, ¿no? Y recordando un poco, yo vi esa entrevista que hizo Matías Salé. A mí me queda duda por qué, doctor, entre tanta cosa que se está hablando médica, que tiene que ver con lo médico, se habla también de algo que tiene que ver con lo religioso, con lo sectario, o hasta se llegó a hablar de exorcismo. ¿Por qué se derivó en todo esto? No, bueno, la verdad que a mí me fascina el tema de la difusión en salud mental, Sí. Y entré hace varios años en medios justamente por esa cuestión. Sí. Es decir, los que estamos en un área académica, los que estamos en un área académica, a veces le estamos hablando a 20 personas que en definitiva conocen el tema, pero la gente después recibe voces de gente que literalmente no solamente no tiene título habilitante alguna, sino que no está en el tema. Es decir, yo puedo ser médico, pero claramente ustedes no me llaman para un caso de obstetricia. Claro. Y esto pasa muy frecuentemente. El poder de los medios es fascinante, y la gente sale a decir barbaridades. Ayer, por ejemplo, me estaban comentando que ya alguien aventuraba el diagnóstico de esquizofrenia, violencia de género. Ustedes me dicen ahora lo de exorcismo, así que perdonen la risa, pero digamos, es una locura absoluta, y que nos sitúa en una sociedad casi tribal y animística, ¿no? Animista, perdón. Obviamente nada de eso, pero claro, es fascinante como culturalmente la locura como término sociológico atrapa y hace que la gente diga cosas. No, es un cuadro médico que hay que descartar en su esencia médica. Y bueno, si todo está eliminado, quizás alguien tenga que aportar algo desde lo religioso, pero en principio es como cualquier cuadro médico en que hay que evaluarlo. De hecho, al día de hoy lo están llevando a una unidad porque evidentemente no han aparecido cuadros que
que hubiesen ameritado tenerlo más tiempo en una unidad de cuidados médicos, no Usted psiquiátricos. está hablando de del traslado ayer a la Clínica Abril, que es una clínica psiquiátrica, y ahora su traslado nuevamente en la madrugada a Lotamendi por un cuadro febril, según Claro, lo que se dice, claro, ¿no? porque el diagnóstico, yo se le comentaba hoy a varios de sus colegas, es que lo primero es saber si no tiene justamente un cuadro infeccioso, vascular, tumoral, que son los primeros que uno tiene que pensar. Es decir, el diagnóstico se hace de lo grande a lo chico, de lo más médico, de lo más orgánico, a finalmente lo psicológico. Bueno, puede ser que uno termine luego en lo místico, pero no, en principio es de otro tipo. Doctor, buen día. Esteban Armayor lo saluda. ¿Cómo le va? Día. ¿Se puede falsear una situación? Porque la verdad que el audio es muy llamativo. Cuando él está rezando a los gritos, el Padre Nuestro, ¿esa situación es falseable desde el lado actoral, se puede decir? ¿O realmente él estaba padeciendo algo totalmente genuino? ¿Se puede analizar sin haber estado en ese momento, usted como profesional? Mire, la realidad, desde afuera no, pero sí los médicos forenses, de policía y los médicos que lo tratan, uno de los aspectos cuando está envuelto en una situación de tipo legal es evaluar la simulación. Ahora, también una cosa es que yo me haga, otra vez utilicemos el término, me haga el loco, entre comillas, y otra cosa es que realmente pueda tener sintomatología. Es decir, una cosa es sacudirse, gritar y demás, que son los síntomas que en una de esas nosotros vemos con la vieja histeria, ¿no? La persona que uno se da cuenta del aspecto teatral, pero un real cuadro psicótico, y mucho más, si como decía antes, si varios días antes estoy hablando de una temática religiosa, reivindicativa, he tenido cambio de comportamiento, varias personas me hablaban que lo habían encontrado por momentos más violentos, por momentos casi justamente místico y reflexivo. Bueno, todos esos son indicadores de tomar contacto con un psiquiatra, con un médico que lo evalúe para ver qué es lo que tiene. Es decir, no que lo medique, primero que lo evalúe. Yo estaba leyendo una información que trascendió esta mañana, que es que no haría teatro en Mar del Plata, y en lo personal dije, bueno, qué buena decisión que se tomó, porque uno cuando está frente a un cuadro de estos, primero hay que saber de qué se trató y tratarlo, ¿no? Y en segundo lugar queda todo lo que implica un trabajo y una exposición mediática como es el teatro. ¿Usted considera que es una buena decisión, una decisión acertada? Porque en realidad, a ver, por definición lo que uno hace, y hasta de hecho es lo que yo le sugiero a veces a psiquiatras que están en formación y demás, que no se obsesionen con sostener el trabajo. Uno tiene que aparte tener cierta ética hacia los demás y cierta ética y cuidado hacia sí mismo. Es decir, yo no sé si uno está en condiciones, por ejemplo, en mi trabajo, de ser psiquiatra, ser forense, no estar en condiciones mentales puede llevar a que yo evalúe mal a una persona que está en una situación de culpabilidad y revictimice a una persona por proyectarme. Entonces es peligroso que un forense, por ejemplo, no esté bien anímicamente, porque puede encontrar a todos culpables o todos inocentes. Claro. En el psiquiatra pasa lo mismo, puede proyectar sus propios conflictos. Imaginemos que acá tenía un conflicto con su pareja y yo todas las mujeres que atiendo esta tarde las culpabilizo, las agredo. Claro. Es decir, no, el descanso es absolutamente necesario y la limitación de funciones es... Por eso se los aísla también, ¿no? Claro. Yo escuché una frase suya ayer, que hoy la rescaté con mi compañero, ¿no? Hablando de la entrevista que me pareció muy interesante que hizo anoche. Y usted dijo, normalmente todos o la mayoría se encarga de cuidar el cuerpo, cuidar la alimentación, pero muy pocos de cuidar la cabeza, el cerebro, la psiquis, ¿no? Y me pareció muy acertada esa frase, porque es verdad, no cuidamos nuestra cabeza. En términos generales. En realidad cuidamos el envase, lo cual está perfecto, porque el envase es lo que sostiene lo otro, pero digamos, tampoco tiene sentido sostener el envase si uno no sostiene lo que a su vez hace que ese envase funcione. Claro. En realidad tenemos que pensar en un concepto más global, hasta la palabra holístico suena muy New Age, pero en realidad el cuerpo, el ser es uno solo. Y por ejemplo, cuando ahora estamos diciendo lo trasladan a una unidad clínica, es eso, es ese mismo cuerpo que puede sufrir una infección, a su vez afecta la psique, y esa psique no va a tener nada que ver con si tuvo traumas infantiles, va a tener que ver con que está pasando por un episodio de encefalitis, por ejemplo. Claro, de hecho mucha gente que tiene Alzheimer o que sufre enfermedades cognitivas, frente a un cuadro de brote de violencia y demás, lo primero que se hacen son análisis clínicos, ¿no? Para descartar un tema de infección urinaria y demás. Absolutamente, por ejemplo, absolutamente. El tema de una mala función renal en una persona de cierta edad que está presentando actividad del hiroides, esa cosa que no está demasiado clara y demás,
en general son trastornos metabólicos, no son, claro. no es que han tenido un problema con su infancia. Este tipo de situaciones, doctor, que obviamente tomó mucha relevancia por el estado mediático del protagonista en este caso, pero ¿es más común de lo que parece este tipo de situaciones? ¿Usted trabaja con pacientes que por ahí llegan a tener esta reacción, pero pueden volver a su vida normal? Sí, yo me quedé con el tema de la relevancia por el personaje. Creo que lo interesante es que, y porque uno hasta se apoya en esto y les agradece a ustedes de los medios que lo convoquen y demás, es que en realidad la gente tiende a pensar todos los casos de violencia, de enfermedad mental, de la locura en términos sociales, ¿no? En el términos de Foucault, de que es algo que le pasa al otro y lo único que tengo que hacer yo es tratar de distanciarme de ese otro. Cuando una persona emblemáticamente conocida, como puede ser Matías Salé, que está asociada a la diversión, a lo alegre, a la seducción, a todo eso, le pasa esto, vuelve a una esfera humana y tenemos dos opciones, o decir, uy, esto me puede pasar a mí, atención, o puedo empezar a estigmatizarlo y decir, no, era un violento, por eso las reacciones son esas, claro. O interesarse o tratar de alejarse y culpabilizarlo. Anoche a mí me sorprendía ver una persona enferma que el nivel de agresividad que se desataba en algunas personas. Claro, claro. Bueno, por eso es que nosotros, como usted bien dice, los casos mediáticos nos llevan a hablar de los temas que ayudan a la gente en su vida, ¿no? Esto pasa en mucha gente. Hay mucha gente que se puede sentir con un nivel de estrés, con un nivel de ansiedad, con un nivel de violencia. Bueno, prestémosle atención, ¿no? Porque estas cosas pasan en la vida real. Usted atiende a diario, ¿no? Casos de este tipo y digo, bueno, informemos, no hablemos pavadas, informemos e informémonos con la gente que más sabe. Por eso lo estamos convocando, doctor. No, le agradezco. Y bueno, y no solamente pasa en lo clínico, sí. Pasa en el área forense. Es decir, a veces cuando uno tiene una persona que luego comete algo violento, agresivo y demás, en realidad hay que ver qué patologías han pasado por alto y que en realidad luego, bueno, uno ve el emergente, pero no ve toda la historia, no ve toda la película entera, ve el claro. final de la película, claro. Y bueno, y ahí juzga, y ahí es fácil, ¿no? Hasta que le pasa a uno. Yo estaba pensando mientras vos hablabas, la gente empezó a interesarse en una de esas del Epoch con lo de Sandro. Sí. Entonces, bueno, tiene ese valor, creo, que la gente empieza a decir, bueno, esto es importante. Obvio. Doctor, le preguntaba también porque a partir de esta situación que se generó, muchos se animaron a decir, sacándolo de la temporada, que es una cuestión más saludable de Matías Salé, pero ¿y esto afecta a la carrera? ¿Esto afecta a la carrera o puede ser que el tipo se comprometa a un tratamiento y todo continúe? Porque realmente hoy está estigmatizado. Hay periodistas que se ve que no les caía bien Matías Salé, claro. Y ayer lo mataron. Bueno, pero es eso, es la sociedad tribal que en realidad dicen, le tocó el rayo. Ustedes saben de dónde viene la palabra comicios, ya que ahora estamos en época de elecciones. Los comicios era la época que a los senadores romanos sufrían una descarga epiléptica, porque claro, peleaban, tenían golpes y demás, y eso comicial implicaba que en ese momento se suspendía todo para hacer ese acto. Es decir, la comicialidad en neurología es el brote epiléptico. En realidad la sociedad sigue a veces comportándose como si estuviésemos en la época de los romanos y aprovechan que a una persona le pasa algo cuando hoy hay cantidad de elementos y hay gente con psicosis crónicas, no psicosis agudas, como sería eventualmente este caso, que vive perfectamente, que están en puestos de dirección. Claro. Por eso sí, la palabra es desestigmatizar. La verdad que muy claro como siempre. ¿Nos puede decir su página? Porque siempre hay gente que quiere hacerle consultas, ¿no? Y si la podemos poner al aire, damos una mano también. Una fácil es buscar en Google, doctor sí. Enrique de Rosa o @Enrique de Rosa. Bárbaro. Que sería más fácil porque son varias páginas. Muy bien. Muchísimas gracias como siempre por este contacto y por informarnos. Gracias a usted por llamarme. Hasta la próxima. Chau.